Hola amigos, soy el doctor Edgardo Saldívar. Gracias por escucharnos una vez más. Hoy quería comentar un asunto que nos está empezando a hacerse notar en nuestro país. Está dentro de lo que le llamamos la vigilancia y monitoreo de la viruela símica, la viruela del mono. Quiero hacer algunas precisiones muy exactas. Número uno, que esta es una virosis, o sea, es una enfermedad producida por un virus. El virus se llama ortopoxivirus y es parte de la familia de los virus de la viruela. Segundo, que existe la viruela en el humano, existía la viruela en el humano y ahora ha aparecido la viruela en el mono. Son casi dos entidades muy parecidas. Tienen algunas pequeñas diferencias en la sintomatología clínica, pero son muy parecidas. Como ustedes comprenderán, la palabra viruela del mono o viruela símica quiere decir que es una viruela que los simios han adquirido entre ellos. Y obviamente ese mismo virus contamina al ser humano. Punto 3, que esta es una virosis que tiene un periodo de incubación. Normalmente el periodo de incubación es de 6 a 10 días. Hay casos que se describen en periodos más cortos. Pero ¿qué es el periodo de incubación? Son la aparición de los primeros síntomas, como por ejemplo la fiebre, el malestar general, los dolores musculares que aparecen, pueden aparecer decaimiento general. Es una virosis, recuerden. Esto puede durar de 6 a 10 días. Y de ahí saltamos a la fase más llamativa, que es la fase de erupción cutánea, o sea, la aparición de las lesiones en nuestro cuerpo. ¿Cómo son las lesiones de la viruela símica transmitida al ser humano? Son la aparición de unas ampollas, para que tengan ustedes una idea, de un tamaño como de unos 20 céntimos. Hay lesiones un poco más grandes del tamaño de 50 céntimos, que aparecen en diferentes partes del cuerpo, empezando por las manos, la cara, pueden tomar las piernas y casi todo el cuerpo. Son lesiones que aparentemente ustedes la ven y son muy espectaculares por su forma de presentación. Esta fase dura aproximadamente 2 semanas, porque empiezan a aparecer las lesiones. Algunas de ellas, por no decir la mayoría, producen picazón. También algunas de ellas producen dolor. En esta época, en esta fase, el paciente deja de tener fiebre a veces, ¿no? Solamente se ven las apariciones de las lesiones. Siempre se ha hecho la pregunta que cuál es la diferencia entre los síntomas de la viruela humana y de la viruela símica. Yo les he dicho que es casi lo mismo. Hay una pequeña diferencia, que es que en la viruela símica, o sea del simio, los ganglios de nuestro cuerpo se inflaman más. Estas lesiones duran así, 2 semanas. Y de ahí pasamos a la etapa de la convalecencia, que toma también aproximadamente unos 2 semanas, en que desaparecen todas las lesiones. Este es el curso clínico de la enfermedad. Punto 4, que en el Perú ya se ha descrito un caso reportado por nuestro Ministerio de Salud. Tenemos que estar alertas. Hay una alerta sanitaria ya en Sudamérica, porque ha descrito Chile, ha descrito Ecuador, ha descrito Colombia, Brasil fueron los primeros que describieron casos de viruela símica. Tenemos que estar en vigilancia y en monitoreo sanitario, como muy bien lo está haciendo el Ministerio de Salud. Pero yo, en el punto 5, quería conversar con ustedes qué medidas de prevención tenemos que hacer. Número 1 es el usar las mascarillas. Número 2, el lavarse las manos siquiera unos 20 segundos. Número 3 es evitar el contacto con las lesiones físicas del paciente. No hay que tocar las lesiones. Número 4, hay que evitar el contacto con la ropa que viste el paciente o la ropa de cama también. Y número 6, lo más importante, que es una opinión personal y creo que de muchos de mis colegas, un paciente en estas circunstancias no puede ser enviado a casa, en las actuales circunstancias.
debe quedarse en observación en un hospital, ¿no? Como debe ser. Ha habido muchas discrepancias por algunas medidas del Ministerio de Salud de haber enviado al primer paciente con viruela símica a su domicilio. Esto, a mi juicio, no es muy correcto. Debería haberse quedado en el hospital, porque nadie nos garantiza de que los familiares que estén alrededor de él cumplan las recomendaciones que yo les he dicho. Y el punto quinto es la pregunta que se hacen muchas personas. ¿Existe vacuna contra la viruela símica? Bueno, muchos años atrás, en la década de casi el año 80, de 70 al 80, existía la vacuna contra la viruela humana. Y esa vacuna se dejó de usar porque la enfermedad prácticamente quedó desaparecida de nuestro planeta. La pregunta es si esta vacuna, ¿no?, de la viruela humana es eficaz contra la vacuna de la viruela símica. Según muchos expertos, la eficacia de la vacuna es buena contra la viruela símica. Pero aún así, los estudios que se están haciendo, que son muchos ahora, ¿no?, van a determinar si esta vacuna antigua sería eficaz contra la vacuna de la viruela símica. No lo sabemos todavía. Y tampoco sabemos si es que las personas, los seres humanos, vamos a recibir esta vacuna. Esto que les he comentado sucintamente es para mantener ese momento de vigilancia y monitoreo de orden familiar y social y laboral. Tenemos que estar atentos. Siempre yo les recuerdo la importancia de lo que significa la prevención, la cultura de la información, que es la que yo trato de informarles a ustedes. Nosotros, los ciudadanos peruanos, necesitamos mucha cultura de información en salud, como en otros campos, porque el ciudadano peruano tiene ese derecho para justamente evitar, ¿no?, crisis sanitarias que nos podrían afectar. Y hablo esto porque en el mundo se están describiendo cada día más casos de viruela símica. En Inglaterra, por ejemplo, ya se describen más de 120 casos de viruela símica, y en otros países, ¿no? En África, en Tanzania, ¿no?, también se han descrito más de 200 casos de viruela símica. Así que tenemos que estar atentos. Las migraciones, a veces, de los viajeros hacia nuestro país es otro factor de contaminación. Recuerden este mensaje, recuerden las recomendaciones de usar la mascarilla, de lavarse las manos, de evitar el contacto físico con las lesiones de estas personas. Estas personas, a mi juicio, deben ser mantenidas hospitalizadas por vigilancia y control sanitario. Hay que tener cuidado con la eliminación de la ropa de cama, de la ropa que viste. Está muy bien descrito que el virus de la viruela, tanto humana como símica, está presente en las lesiones, ¿no?, que son tipo ampollita. Así que tienen que tener cuidado. Recuerden ustedes que prevenir es mucho mejor que curar. Gracias, amigos.